Hoy vamos a hablar de los héroes, de vosotros, de vosotras. No de héroes de estos que aparecen en los cómics, sino los héroes del día a día. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que a veces necesitamos recordar quiénes somos en realidad. No nos subirá la arrogancia, no nos tenemos que asustar. La heroicidad de la que estamos hablando lo que llama es a la admiración, no solo por uno en su esencia, sino por los demás. Necesitamos hablar de una cosa, de una palabra, que está asociada a un montón de connotaciones negativas, por falta tremenda de conocimiento en Honduras de lo que significa. Esta palabra es el estrés. Porque cuando una persona se encuentra frente a un obstáculo formidable, o una persona se encuentra en una situación donde se ve rodeada por personas llenas de languidez, de tristeza, de desesperanza, el estrés hace su aparición. Si destruyéramos los mecanismos del estrés, no sobreviviríamos probablemente más de 1 o 2 semanas. Luego, lo que se trata es de entender qué son los mecanismos del estrés y qué relación tienen con la heroicidad en el día a día. Y eso es lo que vamos a hacer, un viaje juntos de descubrimiento. Luego, cuando alguien nos pregunte qué es el estrés, en lugar de caer en la connotación negativa, el estrés es algo horrible, el estrés es un proceso que tiene 2 mecanismos. Uno de los mecanismos se llama mecanismo de supervivencia y el otro mecanismo se llama mecanismo de adaptación. Luego el estrés es un proceso que pone en marcha 2 mecanismos. El problema que estamos experimentando en la sociedad moderna es la siguiente. El mecanismo de alarma, cuando se pone en marcha de forma esporádica ante un peligro, alguien que viene con un cuchillo y tengo que salir corriendo, un depredador, un autobús que de repente va a pasar, yo voy a cruzar y me quedo paralizado y no me atropella, esos mecanismos de supervivencia están muy bien cuando se activan de forma esporádica. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los mecanismos de supervivencia están de forma habitual activos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Eso es lo que vamos a ver. Ya no estamos hablando de que la amígdala se haya activado y luego se desactive. Estamos hablando de que estamos secuestrados por la amígdala. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación mantenida de la amígdala? Pues el corazón, cuando se activan los mecanismos de supervivencia, puede trabajar 5 veces más. Ya os podéis imaginar que el corazón trabajando 5 veces más de forma continua acaba generando patología cardíaca. Es una de las causas más frecuentes de arritmias no reconocidas por los cardiólogos. Imaginaros además qué pasa con un tubo digestivo que de forma habitual no recibe suficiente suministro de sangre. Se paraliza, ¿lo entendéis? No puede funcionar. ¿Qué pasa con la comida? La comida se pudre, porque no avanza. Al pudrirse fermenta. Al fermentar se dilata el estómago, se produce lo que se llama meteorismo, es el gas en el estómago, y empieza a subir el ácido, el famoso reflujo. Luego, esa bolsa de gas pasa al intestino grueso y es el colon irritable. ¿Es o no frecuente eso hoy? ¿A que sí? Además, afecta al sueño, es una de las causas más frecuentes de insomnio. Afecta, por supuesto, a la fertilidad. Genera tal grado de tensión muscular que acaba produciendo dolores de espalda, dolores en muchos sitios. También altera el sistema de defensa del cuerpo, porque en un mecanismo de supervivencia, el organismo, el cerebro, entiende que lo que nos protege frente a bacterias, virus y tumores no es esencial. Por eso se funciona mucho peor a la hora de defenderse frente a una gripe, un catarro, etcétera, etcétera. Tener activado de forma habitual el mecanismo de supervivencia no solamente genera todos estos problemas incómodos del tubo digestivo, no solamente nos acatarramos con más frecuencia, cogemos gripes con más facilidad, dormimos menos, etcétera, etcétera, sino que también tiene la capacidad de afectar a la genética. Afortunadamente tenemos también otros mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación son muy interesantes. ¿Por qué? Porque
nos ayudan ante la dificultad de una manera completamente distinta a los mecanismos de supervivencia. Observar, este es un terreno incierto, con peligros, los rayos son 30 millones de voltios, pero también seguro que hay oportunidades ahí. En ese momento, cuando no es la amenaza, sino peligro más oportunidad, lo lógico, lo coherente es que el cerebro active no mecanismos de supervivencia, sino mecanismos de adaptación. Si en medio del desierto aparece un coyote, sí se activará el mecanismo de supervivencia, pero mientras tanto es el mecanismo de adaptación. ¿Por qué el mecanismo de adaptación? Porque el mecanismo de supervivencia solo nos permite atacar, quedarnos bloqueados o huir. Y ya os podéis imaginar que para explorar un territorio nuevo, atacar, quedarse bloqueado o huir es una pobre opción. Son los mecanismos naturales del ser humano. Nosotros hemos progresado a lo largo de la evolución desde hace 2,5 millones de años porque los mecanismos que hemos puesto en marcha fundamentalmente son de adaptación. Solo ante la presencia de un tigre de dientes de sable o un mamut o un mastodonte hemos puesto mecanismos de supervivencia. ¿Por qué son tan interesantes los mecanismos de adaptación? Por lo siguiente. Cuando el cerebro pone en marcha ese mecanismo, a diferencia de cuando pone en marcha el de supervivencia, la sangre no va a la amígdala, sino que va a la zona prefrontal, la zona clave para prestar atención, para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones y para aprender. Además, da una orden para que células madre situadas en las cavidades cerebrales empiecen a convertirse en neuronas, y esto se ha probado en adulto. Por eso el mecanismo de supervivencia es el que nos ha permitido aprender cómo entender ciertos patrones en entornos nuevos. Activa la creatividad, la capacidad de atención, la perspectiva, la memoria. ¿Por qué el ser humano moderno tiene de forma habitual, y esto es una cosa súper constatada desde el punto de vista médico, ¿por qué tiene activado de forma habitual sus mecanismos de supervivencia? Si no le ayudan a adaptarse y encima le generan desgaste incluso a nivel celular. Eso es lo que tenemos que resolver. Generamos interpretaciones de amenazas que son creaciones mentales y respondemos como si fueran peligros y amenazas físicas. Ahora, ¿por qué ponemos en marcha estos mecanismos en lugar de mecanismos de adaptación? Entendemos que el cerebro se equivoca, como se equivoca con el tablero. ¿Pero qué hace que se equivoque? ¿Cuál es la causa? La clave es múltiple. Vamos a analizar los elementos más importantes. El primero es el manejo de la atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? ¿Dónde me estoy enfocando? ¿Por qué? Porque donde llevéis vuestra atención será siempre más real para vosotros. Muy importante, la atención es selectiva. Vemos donde miramos. La realidad es muy amplia, pero si solo estamos mirando a un sitio no veremos lo otro. Mucho cuidado con la toxicidad ambiental. Hay personas que son extraordinarias y a su vez son como agujeros negros. Te chupan la energía. Ves a otra persona igual y dice, ¿tú también has estado con él? Sí. Una cosa es la persona que está pasando por un mal momento o por muchos malos momentos y otra la persona que es fundamentalmente negativa. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Mi consejo es distancia, porque os afectará sin que os deis cuenta por vía inconsciente. No penséis que vale decir, no, yo sé perfectamente lo que de esta persona me voy a quedar o no voy a quedar. No es así. Por vía inconsciente está entrando y está afectando a cómo percibo el mundo. Luego, ser vosotros y vosotras los dueños de vuestra atención. Poner vuestra atención donde entendáis que es inteligente y apartaros de cualquier sitio que por llevaros a ese entorno pone en marcha automáticamente mecanismos de supervivencia.
bên kia lại khiến đôi mắt của em thêm sầu. Vì sao em đi cần để lại lý trí, chẳng để lại anh khi nước mắt còn rơi, còn rơi. Vì giờ em đã vội quên đi bao câu hứa mình còn cho nhau, quên đi bao nỗi đau mình dành. Ngày giờ em đã vội quên đi những lời hứa ngày nào, vì dòng nước mắt em đã vội rơi. Anh không thể mãi anh ngư đến vào điên rồi. Anh như say đôi mắt môi, anh như chỉ còn muốn em bên cạnh như em phố xa rồi. Anh chỉ muốn em cạnh đấy thôi, không muốn em ở bên đời, chỉ muốn em anh bên người. Người đã gỡ bước đi xa trong cơn mưa chiều vội vã, người đã bước quên anh khi cơn mưa qua gần vội vã. Em đã quên rồi mà anh sống đây mà về, chẳng còn lại gì nhưng em mang nước mắt rơi. Em khiến con tim như trôi bay trong chiều thu đầy nắng, em khiến con tim như tan mưa trong chiều thu mát màng. Vì còn nhiều lắm những ngỡ màng, nhiều lắm những nỗi vội vàng, nhiều lắm những cơn mưa em mưa ta bây giờ em vang không mơ không bay đứng sang nhờ. Đêm bay em còn thơ đôi hôm bay anh còn người ta xưa ta chúng còn giữ nhau, chẳng để giữ lấy em khi cơn mưa về đến. Và chẳng cần nhau khi anh với em cùng một đêm trôi. Em ơi ta còn gì nữa đâu một cơn mưa ngày hôm qua, ta còn lại gì nữa đâu khi em. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.